¿Qué tal? Buenas tardes. Ya vamos a dar por iniciado lo que es la presente plática. El tema de esta plática va a ser planeación y estrategias fiscales de cara al cierre fiscal del ejercicio de 2023. Me acompañan mi compañero del despacho Cristiano y Bojardo Abogados, el licenciado Andrés Méndez Rodríguez, y a manera de apoyo, el contador Alberto Buenrostro, del despacho Buenrostro y Cadena, que es un despacho dedicado meramente a la asesoría contable en materia de impuestos. Mi compañero Andrés Méndez va a empezar con lo que es la presentación del temario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Yo soy el licenciado Andrés Méndez. Ahí sí, no sé por qué dice Ana Ramírez, no le supe cambiar, pero mucho gusto. Ah, yo voy a hablarles sobre un poquito sobre qué es la planeación fiscal, cómo se hace, cómo se aplica, cuáles son los requisitos y más que nada los pros y contras de esta. Y a su vez vamos a ver también lo que es la evasión, la ilusión y la simulación, así como las similitudes y diferencias entre cada una de ellas, ¿no? Aquí le paso la palabra al contador Buenrostro para que se presente también y lo conozcan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿sí me escucho? Buenas tardes, ¿qué tal? Pues mi nombre es Alberto Buenrostro y tenemos un problema, problemas técnicos aquí con la cámara. Ahí parece que el host necesita aceptarme, ¿no? El video. Antes que nada, muy buenos días y buenas tardes, perdón, ya, 4:11 de la tarde. Les agradezco a Cristiana Bojardo la invitación. Más que otra cosa, aquí parece que ya. Qué bien, gracias. Bueno, aparte de agradecerles la invitación a este host, vengo a hablar del tema del cierre fiscal, ¿no? La parte contable. Si bien la parte contable no es en la que no quisiéramos que fuera el centro de atención de esta plática, ¿no? Sino cómo nosotros los contadores nos auxiliamos de la parte fiscal de los abogados para poder soportar las operaciones, ¿no? En materia fiscal. Hablamos ahí que del tema de planeación, cuál es la diferencia entre la planeación, las estrategias. De repente muchos contribuyentes o dueños de empresa andan un poco perdidones con el tema, ¿no? En cuanto a cuál es la diferencia entre planeación, entre estrategias, entre eludir, de repente, que piensan que es una estrategia, y cuál es la participación de nosotros los contadores en esto, ¿no? Y cómo platicamos y cómo trabajamos en equipo con los fiscalistas para que estas tareas se lleven a cabo, y más ahorita que estamos así que 15 minutos de que se acabe el ejercicio fiscal 2023, ¿no? Pues muchas gracias, Andrés, por la presentación. Pues te doy toda la palabra. ¿Sí me escucho ahí? Sí. Ok. Pues un placer, contador, que esté aquí con nosotros impartiendo este tema tan importante, más que nada porque pues ya va a ser el cierre de este ejercicio pues tan interesante, ¿no? Pues ya sin más preámbulo, vamos a pasar a platicar qué es la planeación fiscal, ¿no? De entrada, consideramos conveniente ah, decirles el significado de planear según la Real Academia Española, que este habla sobre trazar o formar un plan de una obra. Y por plan se refiere a un modelo sistemático de una actuación pública o privada que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla. Es decir, en otras palabras, para mí la planeación
es la interpretación de la ley aplicada por los contribuyentes para acceder a algún beneficio fiscal que sea acorde a cada contribuyente, ¿no? Ya sea persona física o moral, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver un poquito más de qué es la planeación y cómo la podemos aplicar, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba, tenemos que la planeación fiscal es una técnica jurídica que permite interpretar y aplicar por parte de los contribuyentes las normas del derecho fiscal vigente para ubicarse en el supuesto jurídico que más convenga para el pago de sus contribuciones. Es decir, es una técnica que se utiliza mediante la interpretación de la ley a favor de cada contribuyente en específico, ¿no? Y esta, para aplicar una planeación fiscal debida a una empresa, pues debemos de analizarla, ¿no? A fondo y contrastar cada persona moral y a lo que se dedique con la ley, ¿no? En este caso, para una planeación fiscal lo que debemos observar es, pues, ciertas cosas tales como el régimen de tributación, los estados financieros, ver el coeficiente de utilidad de la persona moral para ver también su comportamiento y cuánto está pagando y de ahí determinar qué es lo más conveniente para poder ofrecerle varias opciones a los contribuyentes, ¿no? En este caso, ¿qué buscamos con la planeación fiscal? Pues bueno, de entrada obviamente es cumplir con las regulaciones fiscales, ya que pues una planeación no es del todo legal y acorde a la ley, ¿no? Ahí no habría entrada a que cometieran algún delito o alguna omisión y no daría entrada a que pudieran emitirles una multa o algo, ¿no? También buscamos, en sí lo que más buscamos es el conseguir ahorros financieros y fiscales para la empresa y pues obviamente evitar o bajar la carga del impuesto. Siguiente, por favor. Ay. Sí, Iván, te quería comentar un poquito en la filmina anterior que es muy importante el análisis financiero, ¿no? Muchas veces cuando hablamos con los abogados, tratamos de hacer énfasis en cuanto a qué tipo de problema, el problema lo identificamos cuando identificamos una utilidad financiera, ¿no? O sea, el primer problema que traemos con el análisis de los estados financieros es que tenemos una utilidad fiscal. O sea, nuestros ingresos son mayores a nuestros egresos. En el momento que pasa eso, sabemos que en la declaración anual que presentamos en marzo o en abril, dependiendo de la situación jurídica del contribuyente, sea persona física o moral, pues vamos a tener un impuesto a cargo, ¿no? Ese impuesto a cargo, como bien mencionas, lo que se usa con la prevención fiscal, pues es mitigar el impacto, ¿no? Y mitigar el impacto no únicamente es no pagar, simplemente también más adelante empezamos a contar qué otras opciones tendríamos para hacerlo, ¿no? Es muy importante que dentro del cierre contable, incurramos en ciertas prácticas como contadores para no tener sorpresas cuando tengamos que hacer la declaración anual, ¿no? Hay que hacer sorpresas. De repente tengo algunos clientes que traen facturación en exceso, me refiero a facturación duplicada, ¿no? De repente un cliente te pide que cambies una factura a finales de noviembre, una factura que emitiste en marzo y de repente el contador no se pone de acuerdo con el de cuentas por cobrar y está la factura duplicada, ¿no? Entonces la cancelación de las facturas es importante. O de repente en algunas operaciones o tratos que tenemos con ciertos clientes, que más bien el contribuyente tiene con ciertos clientes, pues el pago sabemos que no lo vamos a tener en diciembre, ¿no? Muchas veces el querer amarrar de cierta manera la operación, si incurrimos en andar facturando anticipadamente, ¿no? Un servicio que ni siquiera se ha prestado. Entonces, esas prácticas son las que nos vemos a veces, nos encontramos en ese tipo de situaciones, ¿no? Por parte del contribuyente por querer vender, ¿no? O querer prestar el servicio. ¿Qué incurrimos en resultados fiscales muy altos, ¿no? O también el hecho de que no tengamos en la gente operativa, a veces de la empresa,
omite el tener toda la parte de su reporte de gastos, ¿no? De repente queremos sacar la producción adelante y hacemos compras y después me mandan la factura, ¿no? Ahorita lo que necesito es sacar la orden de producción y hay que tener mucho cuidado con tener un buen cierre fiscal, lo más ordenado posible y lo más completo posible para ver que la integridad de la información financiera pues esté completa, ¿no? Te cedo la palabra. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, para concluir con ese tema de la planeación, bueno, vamos a seguirlo platicando para concluir el punto. Tenemos que las personas pueden organizar sus negocios como más les convengan a ellos, ¿no? ¿Qué quiero decir? Ellos pueden elegir sobre el aplicar la ley o aplicar el beneficio o aplicar la ley conforme ¿cómo lo diré? Pueden aplicar la ley en el sentido en el que le va a causar un mayor beneficio, ¿no? Es decir, ellos pueden, o los contribuyentes en este caso, se me fue la idea, perdón. Te voy a dar un poquito ahí, Iván. Me permites, Andrés, perdón. Lo que quiero decir antes es que de repente cuando los contribuyentes tienen que elegir en diferentes días para escoger cuál es más efectivo, pudiera pasar que un contribuyente esté en un régimen fiscal para realizar cierta actividad, pero de repente, pues la misma situación te permite estar en otro régimen, ¿no? Ahorita hay el régimen de incorporación fiscal, por ejemplo, el cual en el régimen de compensación fiscal que había anteriormente, en todo RIF, pues hacía que las cargas distribuidas fueran menores, ¿no? Sin embargo, había otras cosas que es el tema del flujo efectivo, en materia de impuesto sobre la renta, el hecho de que de repente pudieras tener un gasto y no lo pudieras deducir, eh, el tema de que si vas a realizar una operación y tienes que estar en flujo efectivo en vez de estar en persona de régimen general, que es donde puedes deducir o acumular todos los ingresos, te cambia un poquito, ¿no? La planeación para tu gasto, para tu otra planeación fiscal que pudieras tener, ¿no? Siguiente, Filmina, por favor. Bueno, gracias, contador. Aquí en este caso vamos a pasar a ver lo que es la evasión fiscal, ¿no? Que según la doctrina nos señala que son aquellas actividades o conductas ilícitas adoptadas por el contribuyente con el fin específico de eximirse total o parcialmente con el pago de sus contribuciones. Es decir, la evasión fiscal, en este caso viene siendo bueno, de lo peor que pudiera hacer el contribuyente, ¿no? Ya que pudiera caer en delitos fiscales que están tipificados en el Código Penal Federal. ¿Cuáles son los supuestos más comunes de la evasión fiscal? Pues pudiera ser una compraventa de facturas que amparan operaciones inexistentes, el contar con facturas apócrifas, es decir, falsas, el financiamiento de los impuestos o, en su caso, pues la informalidad, ¿no? Que vendría siendo el no estar dado de alta y no tributar de ninguna manera ni en el IMSS, ni en el SAT, ni nada, ¿no? Entonces, en este caso, pudiera volverse un delito fiscal bastante grave para los contribuyentes. Siguiente, por favor. Bueno, algo que se me pasó comentar en la filmila anterior es que más allá, aparte de los delitos fiscales que son bastante graves, la evasión fiscal pudiera terminar también, dependiendo del supuesto y dependiendo de qué tipo de evasión se esté tratando, pudiera terminar en la determinación de un crédito fiscal más multas, recargos, actualizaciones emitidas por parte de la autoridad o en su caso en la inmovilización de los sellos digitales, ¿no? Dependiendo del supuesto, digamos, por una compraventa de facturas, si a la persona a la que como la compró factura está el 69B, de acuerdo al Código Fiscal, se le pudieran restringir los sellos digitales y pues ya se volvería una bronca para la empresa, ya sea persona física o moral, para volver a reactivarlos por ese motivo, ¿no? Ahora sí, siguiente, por favor. Ahora vamos a ver qué es la elusión fiscal. El eludir es la acción
de esquivar una dificultad mediante el uso de un artificio que viene siendo el ingenio o una habilidad. Entonces, la elusión fiscal son las acciones que el contribuyente lleva a cabo para evitar que se configure el hecho generador del pago de la contribución. En este caso se considera que no se infringe el texto legal, sino que se elude. Es decir, es similar a la planeación, ya que utilizamos la ley a nuestro favor, ¿no? Es decir, como lo comentaba el contador hace un momento, tratamos de no caer en el supuesto para que se genere el impuesto. No sé si me explico. O sea, ¿quieres comentar? Sí. Bueno, el tema de la ilusión es apoyando un poquito el por qué hacemos equipo, ¿no? Con los abogados, los contadores. De repente, el hecho de que cada uno de nosotros nos encargamos de cierta materia, en el tema de los contadores, pues nosotros cuáles son los requisitos que vemos cuando vamos a apoyar una deducción. Que tenga una factura, que el gasto realmente se haya efectuado, que haya un pago, ¿verdad? Que exista un pago, que exista razón de negocios, más adelante vamos a ver qué razón de negocios, pero armamos un tema donde le comentamos a veces al contribuyente malamente el contador y le dice, si hacemos este tipo de estrategia y nosotros mismos, ¿no? Como contadores de repente, vamos a hacer esta estrategia y vamos a disminuir o vas a diferir o vamos a bajar el impuesto. Pero muchas veces no está completa. Entonces, el tema de ilusión viene muy aunado de que pudiera ser una planeación mal amarrada, ¿no? O de repente decir, voy a hacer esto porque está en la ley. Oye, ¿cómo vas a manifestar este depósito bancario? No hay mucha atención en esto. Voy a decir que es un préstamo cuando la autoridad venga y me pregunte, ¿no? Pues está bien, estás eludiendo de cierta manera el impuesto. Sin embargo, no hay una estrategia en la cual podamos amarrarnos, ¿no? ¿A qué me refiero? Oye, existe un contrato, existen las partes en las cuales están de acuerdo. El otro tema, hay simetría fiscal, y simetría fiscal se refiere al tema de que las dos partes estén de acuerdo en hacer la operación y no únicamente hay una parte. Ya ahí estamos hablando de un tema de estrategia fiscal, ¿no? Y no únicamente de ilusión. Es apoyando un poquito lo que comenta el licenciado, sí tenemos que definir bien la diferencia del tema de ilusión y estrategia. La ilusión de repente pensamos que es una estrategia fiscal, pero realmente lo que estamos haciendo, estamos dejando de pagar el impuesto basados a veces sí en la ley, pero no tenemos los elementos suficientes para, en caso de una revisión, hacerle frente a la auditoría, ¿no? Es correcto lo que menciona aquí el contador. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasarnos a lo que es la simulación, que en este caso es algo similar a la evasión, pero en un momento vamos a ver las diferencias y similitudes de estas, ¿no? En este caso, la simulación, según la doctrina, consiste en representar un fenómeno o proceso específico con la finalidad de predecir su comportamiento en la realidad, anticipando la factibilidad de su desarrollo previo a su construcción. Es decir, en este caso, la simulación viene siendo el elaborar, en mi opinión, viene siendo el elaborar actos jurídicos falsos con la finalidad de obtener beneficios fiscales indebidos, ¿no? Que en este caso sí está tipificado y viene en el Código Fiscal de la Federación, donde lo tipifican como defraudación fiscal equiparada, ¿no? Y lo señalan en el artículo 109, señala que será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal quien, en su fracción cuarta, señala que a quien simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio fiscal con perjuicio del fisco federal. Es decir, si nosotros hacemos como que celebramos un contrato que en realidad no pasó para obtener algún beneficio fiscal, pudiéramos caer en este supuesto que está tipificado por el Código Fiscal de la Federación como un delito, ¿no? de defraudación fiscal.
Entonces, ¿cuáles son los elementos que comentamos? Pues viene siendo el disfrazar el acto jurídico y declarar algo que no es verdad. Es decir, hacer como que algo está pasando y documentarlo para obtener un beneficio fiscal de algo que nunca se dio, ¿no? Ahí siguiente, por favor. Sí, bueno, pues bien dices, ¿no? Simular la operación. Simular la operación de repente es decir, estoy fingiendo, ¿no? Que está pasando esta situación cuando realmente no está pasando. No quería dejar pasar un poco más de Filminas para agradecerle a Magdalena Álvarez su contribución. Habla de la otra Filmina, dice posicionar al cliente en escenarios y medir el impacto fiscal, ejemplo, RIF, reciclo, actividad empresarial. Exacto, eso es en cuanto al entorno. Y luego dice prevenir en su forma operativa, evitar caer en un supuesto de evasión, debido a que muchas veces es por la forma es que están operando, no porque sea una conducta intencionada. Exacto. Nosotros ahorita al final del ejercicio, dentro de nuestra práctica profesional como contadores públicos o como contadores del despacho, más bien, aún aquellas empresas que no llevamos la contabilidad, nosotros como asesores fiscales, lo que le sugerimos al cliente en muchos de estos casos es que hagan un diagnóstico fiscal. El diagnóstico fiscal es como decir, a final del año o cada 6 meses voy con el doctor, me tomo voy a que me saquen sangre, voy a que tomo mis exámenes, voy a tomar una tomografía para ver cómo estoy. No pasa nada, ¿no? Entonces es un diagnóstico y muchas veces los contadores internos de las compañías no quieren estos diagnósticos porque pudieran pensar que de repente alguna operación no está bien amarrada. ¿Qué pasa con este diagnóstico que de repente podemos hacer en conjunto con los abogados? Pues identificar esos riesgos, ¿no? Bien dice la última frase, me gustó bastante, que dice, están operando no porque sea una conducta intencionada. Y con esa conducta intencionada es que de repente podemos estar haciendo las cosas mal dentro de la empresa, pero no sabemos. Y hay que tratar de buscar, de cierta manera, que una tercera persona te esté revisando. Por eso, muchas veces el tema del dictamen fiscal en ejercicios anteriores, si bien recuerdan, era obligatorio. Ese dictamen ayudaba a la empresa con una carta de recomendaciones en el cual te prevenía de ciertas irregularidades que pudieran estar haciéndole la administración, no en forma intencionada muchas veces, pero sí te ayudaba bastante con el tema de identificar esas áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, le doy la palabra a Nick, sorry por quitarle tanto tiempo. No, no, para nada, gracias, contador. Ahí sí siguiente, por favor. Aquí, bueno, como les comentaba hace un momento, ¿no? La simulación, pues requiere forzosamente que exista un acto jurídico indebido, o sea, algo que está fuera del marco legal o existente. Es decir, como les comentaba, ¿no? El emitir un acto jurídico, pues falso, únicamente para obtener un beneficio fiscal, pues esto viene siendo una simulación y pudiera hacerse ahí el problema, ¿no? Ahora, en la planeación y en la estrategia fiscal no se dan los elementos de la simulación, ya que en esta es donde o tratamos de cumplir con todos los elementos para evitar tener ahí un problema, ¿no? Entonces, ahí, siguiente, por favor. Ok, aquí les hice este cuadro para poder explicarles un poquito más todo lo que vimos anteriormente, ¿no? De la evasión, la elusión fiscal, la simulación y la planeación, ¿no? Vamos a ver qué es cada una de ellas, más resumido, que hace rato, cuáles son las ventajas y cuáles son las contras de cada una de ellas, ¿no? Entonces, empezando por la evasión fiscal, tenemos que esta es una conducta ilícita por el contribuyente, ¿no? En la que, pues como comentamos hace rato, pudiera darse que el contribuyente ni siquiera esté de alta para tributar en el SAT, entonces pudiera decirse que ese contribuyente es un evasor fiscal, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Hablando únicamente de este supuesto, pues que este contribuyente pues va a obtener el beneficio de no pagar nada de impuestos, ¿no? Pero ¿a qué costo? ¿Cuál es el riesgo? Pues bueno, delitos fiscales, créditos fiscales determinados otros, los que ya comentamos anteriormente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los contras de la evasión fiscal? Pues obviamente, pues que es un delito y que se incurre en infracciones e incluso en la comisión de delitos fiscales, como le hemos mencionado, ¿no?
Entonces ahora pasando a la elusión fiscal, esta son acciones dentro del marco legal para reducir el pago de los impuestos. Aquí se trata de no caer en el supuesto legal para que genere la contribución, o en su caso tratamos de aplicar uno o un supuesto que le sea más benéfico al contribuyente, ¿no? Como lo comentaba el contador hace un momento, pudiera darse que algún contribuyente esté en un régimen fiscal que no le sea tan preferente y pues lo metemos a uno que le sea más preferente y le explicamos por qué y pudiera funcionarle, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Pues reduce significativamente el pago de los impuestos, y los contras pudiera ser que si bien se actúa dentro del marco legal, este se caracteriza por ser más agresiva que la planeación fiscal y pues puede llamar la atención de las autoridades fiscales. Sin Sin embargo, embargo, pues ahí de da entrada a entrada, los medios de defensa que pudieran presentarse, ¿no? En contra de si a la autoridad no le gusta algún acto. si me permites, si me permites dar unos ejemplos de solución, porque creo que en esos, en las diferencias entre estos cuatro situaciones, la que más genera dudas es este tema de la elusión fiscal, ¿no? Puede darse, por ejemplo, un ejemplo de ilusión fiscal puede ser cambiar de país de residencia, ¿no? Es decir, ahora, pues, ¿sabes qué? Ya no voy a tributar como mexicano, me voy a cambiar ahora voy a estar tributar en Estados Unidos, y aunque no lo crean, de repente hay situaciones en las cuales cambiarte de país de residencia podría bajar tu tasa de impuesto a la renta. Puedes crear una entidad por separada. De repente muchas empresas dicen, pues bien fácil, meto una, una empresa, meto los empleados, y en otra empresa tengo las utilidades para no tener que pagar utilidades a los empleados o para poder controlar utilidad. Sí, pero ¿en qué medida, no? Por eso los mentados outsourcing, ¿verdad? Donde esa práctica es muy común, pero no existe de repente un estudio para ver hasta dónde vas a estirar la liga con este tema, ¿no? Si bien de repente puede pasar revisiones de la autoridad, pues sí están sujetos a un riesgo más adelante, ¿no? Y muchos de estos temas se te van a juicio, y ahí algunas empresas lo están perdiendo, ¿no? El otro tema puede ser el abuso de exenciones fiscales, en las cuales algunas empresas dicen, oye, pues hay unos regímenes de coordinados, por ejemplo, de personas morales de régimen agrario, donde meten un montón de gente, meten a familiares, y de repente esa exención, pues exprimen ese tipo de exenciones, pero el tema es de que no amarran bien el tema en el tema de contratos, en el tema de quién está operando qué, no hay una estructura, y esto de la ilusión no es más que abusar, ¿verdad? Abusar de las exenciones que la ley te pueda dar de contar. Gracias. ¿No? Sí, ahora pasamos a la simulación. Bueno, pues como ya mencionamos, Dale para atrás, por favor. Ahí está. Como ya mencionamos, es elaborar actos jurídicos para obtener beneficios fiscales indebidos, ¿no? Entonces ahí obviamente, pues, ¿cuál sería una ventaja de hacer algo así? Pues que se obtiene la omisión de pagar del total o parcialmente algún impuesto, ¿no? Y los contras, pues obviamente es similar a la elevación fiscal, ya que este resulta ilegal y pudiera convertirse bueno, es un delito fiscal más bien. Entonces este es ilegal y pues conllevaría a que se configure el delito fiscal aunado a los créditos fiscales que pudiera determinar la autoridad fiscal, o más multas, recargos y actualizaciones. Ahora, ¿qué es la planeación fiscal? Pues tenemos que es aplicar los conocimientos en base a la ley para aplicar una estrategia en favor del contribuyente, ¿no? En este caso, la ventaja sería que permite al contribuyente el diferir, atenuar o incluso batir el pago de los impuestos, ¿no? Ahorita en un momento vamos a ver qué significa eso. Y pues simplemente se trata de un conjunto de pasos y aplicación de estrategias para un mejor manejo de las finanzas de las empresas, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la planeación fiscal? Pues los principales serían el abatir, atenuar o diferir el impuesto, ¿no?
¿Qué significa el abatir? Pues bueno, sería nulificar totalmente la carga fiscal, ¿no? Un ejemplo claro de esto, pues obviamente sería una deducción, ¿no? Donde si tienes impuesto a pagar, pero tienes una deducción elevada en base a la ley que pudiéramos ahí a efectuar, pues bueno, se mataría el impuesto y pues se nulifica la carga fiscal de esa manera, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué hacemos si no se puede abatir la carga fiscal? Pues podemos tratar de atenuarla, ¿no? En este caso, disminuirla lo más que se pueda, ¿no? Lo más posible. Y los ejemplos serían mediante la distribución de deducciones y gastos, para tratar de bajarla lo más que se pueda, ¿no? Ahora, cuando no podamos abatir o atonar la carga fiscal, algo más que pudiéramos hacer sería diferirla, ¿no? Que sería el otro beneficio de la planeación fiscal, ¿no? Si no podemos matar el impuesto ni bajarlo, tal vez pudiera darse el supuesto que alguna empresa no tenga flujo para el pago o esté batallando de alguna manera con los efectivos, pudiéramos, mediante una planeación fiscal, diferir o posponer el pago del impuesto, ¿no? Y un ejemplo sería con un plan de previsión social. Y siguiente, por favor. Que creo que aquí creo Bueno, que va a continuar el licenciado Iván Sánchez con esta parte de la presentación. sí, muchas gracias, Andrés. Bueno, yo voy a hablar de lo que es la estrategia fiscal ya un poquito más en concreto, ¿no? Es bien importante hacer primero la aclaración que la planeación y la estrategia fiscal son, si bien son cosas diferentes, están íntimamente ligadas. ¿Esto por qué? Porque la planeación, ahora sí que de alguna manera lo podemos decir, es desde un punto de vista más amplio. ¿Qué quiero decir con esto? Que la planeación fiscal está compuesta por diversas estrategias fiscales, que ahorita más adelante veremos los tipos y los elementos, ¿no? Pero más que nada consideraba importante hacer esa distinción, que la planeación como tal está integrada por diversas estrategias fiscales. ¿Qué podemos entender por estrategias fiscales? Bueno, son medidas específicas, procedimientos y operaciones derivados de la implementación de una planeación fiscal que, como lo hemos venido comentando, estando dentro del marco legal, buscan reducir, eliminar o diferir la carga tributaria del contribuyente. Esta filmina es muy importante y me gustaría explicarlo de manera general al principio y después abundar y regresarnos a ella, ¿no? Una estrategia fiscal podemos seccionarla de alguna manera o que está comprendida por tres elementos principales. El primero, que incluso resulta un poquito hasta redundante, es el beneficio fiscal de acuerdo al margen legal, ¿no? Y al marco legal. La razón de negocios. La razón de negocios es un concepto realmente muy innovador, es algo que tiene pues realmente poco de existir y la materialidad de las operaciones, que está obviamente íntimamente ligado con lo que es la razón de negocios. Digo, lo que intenté yo ejemplificar con este diagrama de los círculos es que de alguna manera la estrategia fiscal adecuada es aquella que nos permite obtener un beneficio fiscal, obviamente dentro del marco legal y sin caer en la ilusión, acompañado de la razón de negocio y la materialidad. Digamos que lo que quiero ejemplificar aquí es que se trata de estar dentro de un punto medio que integre los tres elementos que en su conjunto nos van a dar lo que es la estrategia fiscal adecuada o idónea, ¿no? Me gustaría primero hablar específicamente de los elementos para ya después regresarme y ya como que concluir con esta parte, ¿no? Que creo muy importante. Primero que nada, el beneficio fiscal. ¿Qué es el beneficio fiscal? Pues es algo sencillo, es cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. ¿Cómo podemos ver reflejado un beneficio fiscal? Bueno, a través de deducciones, exenciones, acreditamiento de contribuciones o el cambio de régimen fiscal. Digo, esto es más que nada, por ejemplo, por decir algo, en el último ejemplo, ¿no? El cambio de régimen fiscal. Bueno, pues es más que nada adherirte, si se puede decir,
a un régimen fiscal que acorde a tu actividad, acorde a tu situación financiera, te sea mucho más económica, se puede decir, en cuestión de el pago de contribuciones. El segundo elemento es la razón de negocios. Este concepto, de hecho, lo estamos retomando porque hace no mucho dimos un webinar de justamente este tema. Si se puede decir, es un concepto o es un parámetro que tiene relativamente poco tiempo de existir como tal. Surge a partir de las reformas que se hicieron al Código Fiscal de la Federación y que entró en vigor en enero de 2022. El código como tal no establece un concepto, ¿no? Sin embargo, el artículo 5A del Código Fiscal, que es el que justamente habla de lo que es la razón de negocios, establece, dentro de su primer párrafo lo siguiente: los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que habría realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. El artículo está compuesto por más párrafos, ¿no? Pero siempre me gusta citar este artículo porque de ahí deriva todo, ¿no? Y sobre todo porque este nuevo concepto de lo que es la razón de negocios como elemento de una estrategia fiscal, pues es algo muy novedoso, ¿no? Y a lo que voy para explicar de qué nos estamos hablando cuando hablamos de razón de negocios, podemos conceptualizarlo de la siguiente manera. La razón de negocios es el motivo para la realización de un acto jurídico relacionado directamente con el giro del negocio, encaminado a tener a una utilidad. ¿Ok? Para explicarlo de alguna manera más sencilla, pues es cualquier acto jurídico que realice un contribuyente, una empresa, ya sea una persona moral o un contribuyente persona física, relacionado con su objeto social o con sus actividades preponderantes en búsqueda de un beneficio económico. Aquí es importante también tener bien en cuenta el tema del beneficio económico. El beneficio económico, pues es todo, valga la redundancia, beneficio que se obtiene a través de el incremento de utilidades o que se hace con el objetivo de obtener un ingreso, ¿no? Como bien dice, una utilidad. La razón de negocios es ese parámetro utilizado y es al cual en este caso las autoridades fiscales, se puede decir de alguna manera que lo tienen como facultad para poder determinar respecto de la validez y legalidad de las operaciones. Porque por decir un ejemplo, a lo mejor nosotros que nos dedicamos a lo que es el litigio fiscal, ¿no? Nosotros llevamos a cabo cotizaciones, contratos con clientes que traen un problema fiscal y ese es nuestra razón de negocios. ¿Cuál es? Obtener un beneficio económico a través de que generan utilidades a través del servicio y del servicio preponderante que nosotros damos, que en este caso es la defensa fiscal. El mismo artículo establece también de alguna manera, ¿cuándo se puede entender que una operación carece de razón de negocios? Y para simplificarlo es, toda operación que su beneficio fiscal sea mayor al beneficio económico, ya se establece por parte de la autoridad la presunción de que la misma carece de razón de negocios. Y aquí viene ligado el otro elemento que es el de la materialidad, que voy a retomar en la siguiente diapositiva. Ok, la materialidad. Esto es un concepto igual íntimamente ligado con lo que es la razón de negocios. ¿Por qué? Porque la materialidad es toda aquella documentación, información con la cual el contribuyente puede comprobar que efectivamente sí realizaron las situaciones a los cuales y operaciones a los cuales los contribuyentes le dan efectos fiscales. Retomando el ejemplo de nosotros como abogados, ¿no? ¿Qué podríamos considerar nosotros como abogados dentro de nuestras actividades que le da materialidad a unas operaciones que nosotros llevamos a cabo? Por decir, llega un cliente con nosotros y nos solicita ahora sí que una cotización por un servicio de defensa fiscal. Entonces,
ya establecemos la naturaleza de la operación. ¿Cuál es la naturaleza de la operación? Bueno, es un servicio que nosotros le prestamos como prestadores de servicios en favor de un contribuyente, donde él se va a comprometer por el pago de un honorario a que ahora sí que obtener nuestro servicio de defensa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué podría ser considerado idóneo para acreditar la materialidad? Bueno, si hablamos de un juicio en materia fiscal, estaríamos hablando de la cotización firmada por las partes, un contrato de prestación de servicios, en su caso, el juicio, todo el expediente que se llevó y que se hizo en favor del contribuyente forma parte de esa materialidad. Es con lo cual tú le dices a la autoridad fiscal, aquí está el servicio que yo le trabajé y toda vez que es de mis actividades preponderantes, pues a través de las cuales estoy buscando un beneficio, ¿no? Igual como hemos venido comentando, la materialidad pues va a depender dependiendo de la operación y del giro de la empresa. Y no hay como tal a lo mejor un listado se podría decir de cuáles los elementos o cuáles son los documentos con los cuales tú vas a comprobar la realización de esas operaciones. Sin embargo, tomando como referencia el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, ahí pues resaltan algunos como lo son los contratos, cotizaciones, entregables, comunicaciones, incluso evidencia fotográfica, ¿no? Aquí es importante dejar en claro que como tal no hay algo que establezca exactamente lo necesario para que se acredite la materialidad de las operaciones, que va de la mano con la razón de negocios. Aquí nomás digo, para concluir esta parte, me gustaría regresarme un poquito a lo que es este esquema, ¿no? que manejé al principio de este tema. Ya una vez entendido esto, pues ahora sí que la estrategia fiscal adecuada va a ser aquella que tenga la suficiente materialidad, que tenga una razón de negocios específica y que se y acorde a las actividades de las partes que están formando parte de ella y que obviamente se obtiene un beneficio fiscal dentro del marco legal. Y ahí sí que hay que cuidar todos esos aspectos. ¿Para qué? Para no caer en una situación donde la autoridad pueda llamar la atención a la autoridad, ¿no? Cuidar esos tres elementos, llevar una proporción, de la mano esos tres elementos juntos y cuidarlos para que la estrategia fiscal no tenga ningún problema y no caer en algún tema de elusión o alguna facultad incluso presuntiva por parte de la autoridad para decir que estamos ante una simulación de operaciones, etcétera, ¿no? Paso al siguiente tema de la presentación. Ahora bien, antes de que lo olvide respecto de la materialidad, aquí es bien importante el tema de la fecha cierta en cualquier documentación. ¿Qué es la fecha cierta? Pues es más que nada que todos aquellos contratos y todo ese tipo de actuaciones estén protocolizados ante un fedatario público. Es bien importante porque a lo mejor, y como lo comentaba mi compañero Andrés, a lo mejor podrían decir, bueno, a lo mejor llevaron a cabo una operación, pero que hubo una entrada, una salida de un dinero y esta operación no tiene algún sustento legal, que es la materialidad. Sin embargo, no sería suficiente con simplemente realizar un contrato privado, ¿no? Este contrato adquiriría su fecha cierta a partir del momento en que éste pasa por la protocolización de un fedatario público. Eso es un elemento y es algo, un punto de alguna manera fino que hay que tomar muy en cuenta al momento de la materialidad y la razón de negocios. Si me permites, Iván, en algunas revisiones ya la autoridad a partir de, creo que fue en diciembre de 2019, ¿no? Estábamos discutiendo hace rato que a partir de diciembre de 2019 es una jurisprudencia donde el SAT ya te puede exigir que presentes, que te puede exigir que esos contratos, ¿verdad? Que tengas realizados con particulares o con terceros que lleven a cabo esta operación, tienen que estar, como bien dices, protocolizados ante el fedatario público. ¿Por qué? Pues porque pasaba mucho el tema de que de repente traíamos, digo, por un ejemplo contable, ¿no? Tenemos una operación donde tenemos dos empresas hermanas, las dos las controlamos nosotros, y de repente había algún tema de algún préstamo entre ellas dos o alguna,
Y el contador decía, me voy a esperar ya que haga los papeles de trabajo en marzo para ver si me conviene manejarlo como un ingreso o como un gasto. Y ahí viene el tema de la ilusión, ¿no? Voy a ver qué me conviene para ver qué hago. Pero ¿qué pasó? La autoridad se empezó a dar cuenta de que de repente algunos simulaban este tipo de operaciones. Entonces, el hecho de solicitar una fecha cierta es de que realmente se valide que la operación se está realizando en el ejercicio que se está realizando. Si hay la intención que se haga un préstamo, entonces, pues pongamos que es un préstamo. Paguemos de 1,000 pesos al notario para que certifique las firmas y que ese hecho quede con un folio, ¿verdad? Ahí en notaría y que no muevas más adelante a conveniencia el resultado fiscal. Ese es el objetivo, ¿verdad? Hablando de forma pragmática de la fecha cierta. Quería nada más hacer el comentario de que sí, en las revisiones del SAT, pues ya con esos contratos y demás nos están pidiendo. Entonces, hay que anticiparse, ¿no? Aquí el comentario era para que de repente muchos contadores no están pensando en el tema del cierre fiscal y están pensando en que muchas de estas operaciones las van a andar amarrando hasta que se presente el anual en marzo o en junio o después, o cuando la autoridad me requiera, ¿verdad? En algunos casos se está viendo revisiones de la autoridad y de esa revisión de la autoridad resulta que pues nunca hubo contrato y andamos ahí firmando contratos a fecha cierta, o sea, pues, ¿cuál fecha cierta, no? Si no se puede, supone que ya están cerrados los folios, ¿no? Entonces, hay mucho énfasis en el tema de la fecha cierta, Iván. Sí, no, claro, digo, más para cerrar el tema, sí es muy importante tomar ese punto muy en cuenta porque pues la fecha cierta ya ahorita viene siendo algo muy importante y como bien lo dice el contador, ya ahorita en las revisiones, cualquier contrato privado que tú tengas, ya prácticamente no te lo toman en cuenta por el mismo sentido de que no tiene fecha cierta. Realmente, y digo, y justamente de alguna manera se entiende, ¿no? Porque dejaría muy al libre entender de cada contribuyente empezar a hacer, pues ahora sí que simulaciones y todo ese tipo de cosas y nomás, si un día les cae una revisión, pues empezar a hacer contratos privados y decir, y ponerles una fecha indeterminada, ¿no? O dentro del ejercicio que le estén revisando. Pero pues justamente ese es el punto, ¿no? La fecha cierta, que creo que era algo importante y que no podíamos dejar pasar. Ok, clases de planeación fiscal. Bueno, estas las podemos subdividir o clasificar en dos tipos. La primera son las continuadas, que son aquellas que se toman ejercicio con ejercicio, donde tomas en cuenta lo que es la política tributaria, las reformas, usas la ley a tu favor, el marco legal, y obviamente las condiciones del mercado. Digo, aquí ponemos algunos ejemplos, realmente se podría decir genéricos, porque no nos gustaría abundar mucho en ese tema, como por decir la deducción de intangibles, algunas estrategias y planeaciones en cuestión de materia de sueldos o gastos de previsión social, entre otros, ¿no? Y las esporádicas, que estas sí están son un poquito más complicadas porque suele pasar que a veces traes el el ejercicio fiscal, ya estás en diciembre, estás viendo que vas a tener mucha utilidad, tu contador está viendo que traes mucha utilidad y pues no sabe cómo vas a mitigar ese costo fiscal, ¿no? Entonces estas surgen por una necesidad o una oportunidad a veces y dependiendo justamente del giro del cliente o de la persona que necesite una estrategia, pues ya es como ya van variando, ¿no? Y sí, en cuestión de lo que son las planeaciones esporádicas, pues hay que tener mucho cuidado porque normalmente, pues ya traes prácticamente el problema encima, ¿no? Sí es importante acercarse pues, profesionistas especializados en ello al momento de optar por una de esas planeaciones, sobre todo, bueno, estrategias, ¿no? Aquí y en general, y nomás de manera general, todo lo que es la planeación y la estrategia se trata de un modelo de prevención, de, de alguna manera, a lo mejor ya para el ejercicio 2024, empezar a tener esa cultura de planear,
de ordenar todo para sacarle el mayor provecho a las bondades que la ley te otorga, ¿no? Incluso no todas las bondades, pero a lo que quiero decir es eso, pues que es bien importante tener esa cultura de planeación para que los problemas no se nos vayan encima cada diciembre. Iván, si me permites comentarte algo, ¿no? Estamos hablando del tema de planeación, muchas veces no entendemos, y me incluyo, digo, en algún momento, la diferencia entre planear o planeación fiscal y lo que es estrategia, ¿no? Bien lo mencionaste al principio, ¿no? Que la planeación, pues es una serie de estrategias, ¿no? Entonces, la planeación fiscal de repente tiene que ver con el tema de cómo voy a operar. En algunas, el hecho, por ejemplo, y te citaba en la junta pasada, que muchas veces el encontrar el régimen fiscal adecuado, ya estamos planeando, ¿no? Oye, voy a estar en un régimen donde voy a tener estas exenciones, pues voy a planear, o voy a estar en este régimen, pero al fin de cuentas los ingresos van a rebasar los 35 millones y voy a salir. Bueno, ya no planeé, ¿no? Entonces, el planear es siempre el establecer un escenario a futuro y estarlo monitoreando, ¿sí? Eso es planear. Y en ese escenario futuro, en eso que tú planeas, va a haber decisiones en las cuales no van a ser agresivas. El hecho de que de repente tú elijas, te lo comentaba la otra vez, un, una forma de que tribute el ingreso, sea por flujo de efectivo o sea por lo que vas facturando. En algunos casos cantados, pero algunos puedes elegir de qué forma tributar de forma agresiva o tributar con exenciones. ¿Sí? Y en otras cosas, hace rato estábamos hablando del plan de previsión social, ¿verdad? Que comentaba Andrés, el hecho de que muchos quieren ahorrarse cuotas obrero patronales para efectos del seguro social, y en esos, y de repente llega el patrón y el buen empresario y dices, oye, vamos a darle estos bonos al trabajador, pero dáselos como plan, como premio de asistencia, o dáselos como despensa, o dáselos como tú quieras, ¿no? Pero ponle en el recibo que es previsión social, ¿sí? Ya sea bono de despensa, fondo de ahorro, todo eso que comentábamos que no graba para efectos del seguro social. Y piensan muchas veces los empresarios que el identificar como cierta prestación ya estás planeando o ya estás haciendo una estrategia. No, tienes que haber un trabajo previo para que puedas tener los beneficios de esas exenciones. Y en ese trabajo previo, estuvimos hablando de la otra vez de que necesitamos un plan de previsión social donde hay tres entes: está la autoridad laboral, está el patrón, por otro lado están los trabajadores, donde todos nos ponemos de acuerdo en cuanto a las prestaciones que van a devengar, y una vez que nos pusimos de acuerdo en esas prestaciones que vamos a devengar y de las formas en las que se van a dar, vamos a, de cierta manera, a poder identificar esas exenciones y documentarlas apropiadamente. Y una vez que nos ponemos de acuerdo, las identificamos y las documentamos apropiadamente, ahora sí, viene la planeación a largo plazo, donde hasta que tú quieras o hasta que nos pongamos de acuerdo vas a estar exentando ciertas cuotas. Eso es planear, ¿sí? Lo otro son bomberazos, ¿no? De repente andar el 31 ahorita corriendo y estoy viendo cómo le voy a hacer porque el auto fiscal no me alcanza, pues lamentablemente caemos en el tema de verlo todo al último, ¿no? Entonces, este plano de planeación fiscal, si bien lo estamos viendo ahorita al cierre del ejercicio, es un tema que se tiene que ver en enero o febrero de 2024 para ver cómo nos viene en el 2024 y cómo nos viene en el 2025, ¿no? Haciendo eco del comentario que haces, ¿no? De planear es hacia enfrente, ¿no? Y ahorita lo que se trata de repente, si tenemos el doctor fiscal, pues es una estrategia, ¿no? Es una estrategia, de repente es cambiar, no se trata se trata de cambiar, de que realizamos un hecho ahorita, darle un efecto fiscal a un hecho financiero, y en ese tenemos ahorita un gasto o tenemos una partida importante, y de repente esa partida importante pues hay que darle efectos para poderla deducir. Eso es lo que estamos planeando. Oye, vamos a darle un bono a los trabajadores, otra vez estamos platicando, ¿no? Y ese bono lo vamos a dar, pero para 2024. Oye, pues ¿por qué no provisionarlo, no? ¿Por qué no hacerlo deducible en 2023? Que lo vayamos a pagar en 2024, ¿no? O en 2025. Eso puede ser el cómo podemos anticipar
ese tipo de gastos, ¿no? Continúe, Iván, gracias por el tiempo. Sí, no, claro, digo, más que nada y para ya concluir, aquí lo importante es de alguna manera establecer lo importante y que la planeación fiscal siempre va enfocada a prevenir, a tener esa cultura de prevención, y a no tratar de resolver el problema cuando ya lo traes en las manos, ¿no? Siempre de alguna manera planear con tiempo para que todo sea lo más sano posible, ¿no? El diseño de una estrategia fiscal. Bueno, nomás, ¿qué podemos entender por esto? Bueno, pues es la actividad creativa o de creación que se lleva a cabo con el objetivo y de crear un plan definido, el cual pues te permitirá conseguir tus objetivos, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, es primero, ahora sí que sentarte con la persona que trae una problemática en cuestiones fiscales, ofrecerle opciones, y realizar un plan a futuro con el objeto de siempre tener todo eso muy en orden. Aquí al momento de diseñar una estrategia, pues así tratando de ser muy concreto, primero que nada y lo más importante es toda planeación y toda estrategia, lo primero que tienes que hacer es utilizar todos aquellos beneficios que te expresamente que la ley establece a favor del contribuyente para como mitigar esa carga fiscal, ¿no? Y segundo, que es aquí donde ya interviene un contador y un abogado especialista, es que de manera cuidadosa y cuidando los elementos que hemos venido comentando y todo eso, te apoyen a de alguna manera aprovechar esos beneficios que si bien expresamente no vienen en la legislación, los puedes obtener o pueden salir del correcto análisis e interpretación de las disposiciones aplicables. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces, los cuerpos normativos, ya sea la ley del ISR, el Código Fiscal, X, tienen ciertas ambigüedades y lagunas que el contribuyente puede estar a su favor. Claro, siempre teniendo el debido cuidado, ¿no? Cuidando todos los elementos que hemos venido. Ahí comentábamos también un ejemplo de eso, Iván, puede ser el tema del coeficiente de utilidad, ¿no? Comentamos que después de los 6 meses en los cuales tú operas y puedes traer un coeficiente de utilidad muy alto, eh, si tú puedes gestionar con la autoridad el que te reduzca el coeficiente después de que tú hagas un análisis y digas, ¿sabes qué? Traigo un coeficiente del 27%, pero pues la verdad tengo un análisis mi año anterior fue atípico, tuve una muy buena utilidad porque tuve esta venta o esta operación, pero este año no se va a lograr. Y mira, los primeros 6 meses vengo con una pérdida operativa o traigo una utilidad del 10%, 15%. En ese momento se solicita a la autoridad que te reduzca el coeficiente de utilidad. Estás que ando tributando en el año con un 27, puedes reducirlo al 5, al 6. En algunos casos hemos obtenido eh, pues resultados favorables, nada más solicitándole a la autoridad que coopere en otra estrategia pues es el solicitarle la tasa del IVA, ¿no? La autoridad, si estás bien tributando al 16%, puedes meter un escrito libre y decirle a la autoridad, si es tu primer año de operación, que quieres tributar dentro del 8% que aplica para región fronteriza. Tienes un beneficio fiscal, vas a pagar menos IVA, ¿no? Entonces, esos tipos de estrategias están dentro del marco de la ley, hay veces que hay que saberlas, como dices bien, no están en el marco normativo, pero de repente en alguna miscelánea o en algún artificio o en algún recoveco de la ley pudiera solicitarse, ¿no? Sí, claro. Sí, pues más que nada eso, ¿no? Son cosas a considerar al momento de diseñar una estrategia fiscal, ¿no? Primero, irte por lo que expresamente se te otorga y segundo, ya de hacer la correcta interpretación y análisis, pues ya encontrar aquellas cosas que te van a beneficiar, ¿no? Ok, actividades básicas para el diseño de una estrategia fiscal adecuada. Primero que nada, uno tiene que tener pleno conocimiento del problema a resolver. Es más que nada identificar las necesidades de la persona a la cual o la que desea implementar una estrategia o planeación fiscal. Efectuar una especie de diagnóstico
que esto es de diagnóstico, perdón, que esto es más que nada conocer bien a los involucrados, tener en cuenta todos los elementos, toda la información necesaria, tanto de los antecedentes, contables, incluso históricos, desde la fecha de operación del contribuyente hasta la actualidad e incluso las proyecciones a futuro para saber justamente bajo el principio de la prevención, pues ver qué más, cómo va, cómo fiscalmente va a estar el futuro. Eh, Como tercer punto, tenemos el determinar el costo-beneficio de la estrategia a implementar, que es más que nada establecer cómo se verá reflejado ahora sí que diciéndolo burdamente, en la cartera del contribuyente ese beneficio fiscal, ¿no? Además, pues elaborar un programa que contemple actividades legales, fiscales y contables, obviamente el apoyo de un especialista, el cual establezca qué es lo que va a aplicar, cómo lo va a aplicar para así darle seguridad al contribuyente. No se trata nomás de querer así como por obra de magia, querer resolver los problemas, ¿no? Y por último obviamente igual de la mano de un experto, que se le dé seguimiento tanto externo como interno a la implementación de la estrategia. De lo que se decida que se va a tomar, es bien importante darle un seguimiento porque pues hay un sinfín de factores y de situaciones que pueden ocurrir y que pueden afectar en el desarrollo de una estrategia planteada en un inicio, ¿no? Entonces, por eso es súper importante tener eso en mente y darle el seguimiento adecuado. Ok, aquí vienen lo que es más que nada un diagnóstico. Aquí, ahora sí que si el contador Buen Rostro nos apoya con esta parte, porque él más que nada como contador, pues nos puede aportar más allá de lo que está establecido en la diapositiva, ¿no? Sí, gracias. Mira, el diagnóstico fiscal, fiscal contable, si podemos hablar, incluye una serie de pasos a seguir. No es una auditoría, no es una opinión de estados financieros, es un diagnóstico, ¿no? Y ese diagnóstico incluye, primero es ver qué tipo de contribuyente es, persona física, moral, en qué régimen está tributando, cuántos empleados tienen, cuáles son su fecha de constitución, servicio de operaciones, cuántos años tiene operando, dentro de la actividad preponderante, qué tipo de giro, cómo debiera de tributar o de facturar de repente este tipo de actividades, si son dos o más personas, si está integrado por una persona moral, checar que el régimen sea el adecuado, o si no es el adecuado, cuál fue el objetivo de establecer esta sociedad. Eh, Dentro de los registros contables, pues ya cuando nos metamos al tema de números, es identificar y amarrar tanto por parte del SAT y de contabilidad o el sistema interno de la empresa que amarre, ¿no? Muchas veces uno de los pasos que hacemos nosotros para el diagnóstico es cruzar que todos los FDIs de la empresa los bajamos directamente del SAT, de algunos procesos ahí informáticos, hacemos cruce contra la información financiera real. ¿Por qué? Porque finalmente estamos siendo evaluados o monitoreados por el SAT, ¿no? La autoridad tiene una plataforma cada vez más detallada de nuestras operaciones. Como les señalábamos hace una semana que tuvimos la primera junta, el SAT ya tiene cuánto facturaste, cuánto te facturaron. Ahora con el tema del complemento de pago, tiene cuánto cobraste y cuándo lo cobraste. ¿Sí? Y con la declaración operativa por terceros, que es la DIO, ya tiene también cuánto fue lo que tú pagaste y a quién le pagaste y en qué momento. De cierta manera, la operación de la facturación de lo devengado o de estos resultados, pudiera él determinarlo con el tema de los FDIs, pero el tema del flujo era algo muy difícil. El tema del flujo, pues se ven involucrados el impuesto al valor agregado, las retenciones y demás. Y ahorita ya el SAT tiene amarrado el flujo por el tema del pago, ¿no? Lo tiene identificado. Y otro que nos ha brincado mucho en el tema de las revisiones por parte no de auditoría, ahora
ya hay una revisión de la vigilancia profunda, que no es una auditoría, pero es un programa que Recaudación está llevando a cabo. Entre vigilancia profunda, ellos lo que hacen, te revisan cuáles fueron los FDIs emitidos en nómina, ¿sí? Y esos FDIs te dicen, estas son las retenciones de ISR sobre nóminas, págamelas. Y si hay una diferencia, entéramela, o si hay una diferencia por aclarar, aclárame. Entonces hemos sido bombardeados los contadores ahorita por un montón de requerimientos por parte de la autoridad. ¿Por qué? Porque tienen mucha información. Entonces, parte del diagnóstico que nosotros contablemente hacemos en el despacho viene a amarrar estos temas, a que el diagnóstico venga de cómo la autoridad ve esos números, para nosotros identificar y anticiparnos a lo que la autoridad está viendo. Entonces, este diagnóstico, pues bien, la duración de la sociedad, es no relevante, el número de apoderados, quiénes son los representantes legales y quiénes son los que atenderían o van a atender estos requerimientos, la integración del capital social, ver si de repente tenemos alguna forma de sacar o reembolsar capital, la administración, quiénes son los administradores. Si bien lo recomendado para hacer el diagnóstico es que los últimos 5 años sean los que revisemos, pues muchas veces el requerimiento del cliente dice que sea el año en curso o el último año, ¿no? Se tienen que identificar pasivos a favor de los socios o activos. Me refiero a que pudiera, de repente hay muchas empresas o muchos empresarios que suelen sacar dinero a las empresas sin comprobante y manejarlo como un préstamo. Pues sí, pero viene el tema de materialidad, ¿no? No hay un contrato, no hay una fecha cierta, no hay forma de repente de comprobar que realmente es un préstamo y que va a regresarse. Entonces, como no hay ese tema de materialidad ni de razón de negocio de que te estén prestando dinero, pues de repente la autoridad pudiera afincarte un ingreso a ti como socio accionista, cuando lo fácil sería pues que documentes apropiadamente este tipo de operaciones, ¿no? Viceversa también, ¿no? En el tema de las aportaciones de los socios, cuando le preste dinero a la empresa, de repente la empresa pudiera caer en que le estén grabando ingresos, cuando deberías de estar llevando actas de asamblea donde hay aportaciones a capital, por ejemplo. Pero es importante que la parte legal no la tiren a un lado. La prioridad siempre es la operación, pero el tema legal lo dejamos a un lado. Y cuando llega el abogado a revisar a la empresa, pues muchas veces no tiene los elementos para revisar. Ahí es donde nosotros actuamos como intermediario para darle ese diagnóstico al abogado y decirle, esta es la situación de la empresa, trae estas contingencias contables, estas contingencias fiscales y estas contingencias en materia de, de, de contratos y demás, ¿no? Estamos a favor de impuestos y la proyección de resultados futuros, que es donde viene el tema de la planeación. Este es el diagnóstico y estas son las utilidades que caen en un futuro. Sobre esto necesitamos trabajar la planeación fiscal. Gracias, Iván, por el tiempo. Sí, no, pues digo, más que nada, digo, ya el contador explicó más que nada qué es lo que involucra cada uno de los elementos, ¿no? Que aquí tenemos mencionados. Sí, es un paso muy importante para empezar con la implementación de estrategias y planeaciones. Y ya por último, para efectos de concluir, recomendaciones al momento de buscar e implementar una estrategia fiscal. Al contribuyente, ¿qué es lo que tiene que verificar o qué tiene que estar seguro al momento de querer buscar la implementación de la estrategia, ¿no? Primero que nada, pues es buscar el apoyo de especialistas en la materia, personas que cuenten con el conocimiento suficiente para la implementación de una planeación, porque no es cualquier cosa, hay que tener mucho cuidado al momento de hacer todo, de llevar a cabo todas estas acciones para que se hagan bien hechas, ¿no? Y no caer en errores que después puedan ser revisados por la autoridad o que empiecen de alguna manera, llamar la atención de la autoridad. Segundo es nunca abusar de la implementación de las estrategias fiscales. Si bien es importante llevar una planeación amplia, lo más amplia que se pueda, tampoco se trata de abusar de ello, ¿no? Porque ya caemos en lo que habíamos comentado, mi compañero Andrés comentó al inicio, ¿no? Ya podemos caer en la ilusión, que si bien se encuentra todavía dentro del marco legal, es ahí donde ya empieza a ser un foquito rojo, ¿no? Para las autoridades, para, ¿cómo se dice? Pues donde puede llamar la atención y de alguna manera
te quieran revisar y todo eso. A pesar de que esté bien sustentado y tenga la suficiente materialidad, siempre es bien importante no abusar de esta implementación de estrategias. Y pues no caer como cliente, no ofrecer a uno como prestador de servicios, ahora sí que como vulgarmente se dice a lo mejor, las perlas de la Virgen, ¿no? O sea, si bien obviamente se hace uno y trabaja para darle la mayor, ¿cómo se puede decir? Materialidad y la mayor seguridad al cliente al momento de ofrecer una estrategia, tampoco se trata de estar buscando pagar cero impuestos y ser muy agresivo al momento de la implementación de estrategias, ¿no? Por lo que siempre ahora sí que ser un poquito suspicaz. Y por último, que siempre cuando se trata de una planeación fiscal, pues debe ofrecerse con garantías. ¿Qué quiere decir esto? Tanto el asesor jurídico como de el contador, apoyo en el seguimiento y obviamente apoyo jurídico en caso de cualquier eventualidad frente a las autoridades, ¿no? Creo que es parte de los servicios y es parte incluso por ética, ¿no? Si se trata de ofrecer algún servicio como la implementación de una planeación o de una estrategia, pues creo que es bien importante ofrecer esas garantías, ¿no? Por ética y sobre todo por confianza y de alguna manera brindarle seguridad al cliente. Y pues con esto concluimos. Pues muchas gracias por su atención. Ahorita en estas fechas. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario, alguna aportación por parte de los asistentes. ¿No? Creo que no. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Un gusto haber impartido este webinar con el contador y con mi compañero. Pues nada, muchas gracias y estamos a sus órdenes para lo que necesiten. Gracias. Muchas gracias, Iván. Bueno, quería nada más darle las gracias al nombre de mi socio, Ignacio Cadena, y el despacho, habernos invitado, ¿verdad? A participar. Quería dejar un mensajito aquí para los contadores, ¿no? El hecho de que de repente andamos, eh, de repente nos habla el cliente y nos pide el contrato, ¿no? Mándame un contrato laboral, mándame un contrato de préstamos, mándame esto, voy a hacer, quiero implementar esto y ocupo el machete de un contrato, ¿no? Y de repente ven a los abogados como los que ven o hacen el machete del contrato y le cambian los nombres y ya va a trabajar, ¿no? Y les pido que los contadores tomen conciencia en cuanto a que necesitan tener un soporte y un apoyo de parte del abogado, ¿no? No actuar en forma como llanero solitario, ¿no? Tratando de implementar estrategias que de repente no se pueden defender. De repente pudiera caer revisión por parte de alguna autoridad y resulta que el contrato lo hizo el contador o lo hizo el contribuyente, pero el fundamento del contrato pues, está mal redactado, a veces con leyes que ya fueron derogadas, ¿verdad? Y demás, cuántas veces pasa, y puede ser que ahora sí que la planeación esté bien ejecutada, pero por un tema de algún detalle que se pasó en el contrato y que no fue revisada por el abogado, se te cae ante la autoridad, ¿no? Por eso es bien importante que haya un abogado siempre validando el tema de planeación fiscal, ¿no? Claro, contador, y pues a sus órdenes para seguir trabajando en conjunto. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. No sé si quieres agregar algo, Andrés. Sí, pues, muchas gracias a todos por su asistencia y estamos a la orden para lo que se les pueda ofrecer, tanto contadores como algún cliente, lo que se les ofrezca. Gracias. Bueno, pues damos por concluido. Muchas gracias y buenas tardes.